Palabras del presidente, como les decía, el nombre de un libro que se publicó el año 2009 con el auspicio de la Facultad de Humanidades del Instituto de Estudios Bolivianos, que pues me permitió eh, mostrar el trabajo que se había realizado en la tesis de grado. La investigación que, como les decía hace un momento, ha permitido aproximarme al lenguaje político, ¿no? En este caso, estudiando a este personaje, ¿no? Personalidad política, que es, usted lo conoce, Carlos Mesa, presidente de 2003 a 2005 en Bolivia. El libro creo que está agotado. En algún momento habrá que plantear una segunda edición, tal vez mejorada, pero si alguien necesita algunos pasajes, pues naturalmente se lo puedo facilitar, ¿no? Lo que me interesaba en el caso de presidente Mesa era el lenguaje persuasivo, como les había comentado, y cuáles eran pues los mecanismos que uno podía encontrar en el discurso que buscaban esta persuasión, esta adhesión a las ideas. Bueno, las herramientas que utilicé en ese momento pues eran de tipo retórico y de tipo pragmático, ¿no? Es decir, retórico al momento de considerar aspectos como este, ¿no? El de la primera burbuja que vemos aquí, cuando el presidente Mesa en la época decía, este es el país de los ultimátums, este es el país de si usted no hace esto, lo lamento mucho, pero va a tenerse o se va a tener las consecuencias. Este es el país de las personas que se enrollan con dinamita para exigirnos que hagamos cualquier cosa, buena, mala o regular, ¿no? Eh, Hay un mecanismo aquí retórico que se llama la anáfora, que es una repetición que permite insistir, que permite subrayar aquella definición, en este caso que estamos hablando de un país, ¿no? En el caso de Bolivia. Es una definición un poco eh, expresiva que realiza el presidente en ese momento, pero la herramienta es la categoría retórica, la anáfora, para poder estudiar este tipo de expresiones donde se plasma el lenguaje persuasivo del político, en este caso, ¿no? Del presidente. Otra herramienta, pues, es la metáfora, ¿no? Concebida como un mecanismo que busca la persuasión, ¿no? Vean ustedes este pequeño fragmento. Legislativo y ejecutivo coinciden en los temas centrales, en la columna vertebral de este cuerpo legislativo. Está hablando de leyes, ¿no? Pero al mismo tiempo está hablando de columna vertebral, está hablando de cuerpo, son elementos más biológicos, ¿no? Para que en el tiempo más corto contemos con ella, con la ley del gas, ¿no? Entonces vean ustedes cómo se emplean las metáforas para buscar convencer, en este caso, si no me equivoco, a los legisladores de la aprobación de un conjunto de leyes, ¿no? Bueno, de una ley del gas a la época. Aspectos retóricos como esos se pueden estudiar en el discurso político, pero también aspectos pragmáticos, es decir, los conectores que conocen muy bien los estudiantes, los compañeros, los colegas en lingüística, que si bien nos permiten enlazar palabras, también pueden entenderse como elementos que orientan el razonamiento y te orientan hacia cierta conclusión a la que tú quieres llevar al público, ¿no? A ver, veamos en este caso, pues, el famoso conector causal. ¿Por qué? No queremos que este país sea estrangulado, ojo, metáfora ahí, por unos pocos, porque la mayoría que quiere paz está aquí. Ustedes son Bolivia, ¿no? Entonces son las palabras del presidente, pero él está orientando a partir de los conectores hacia una conclusión favorable a su argumentación, ¿sí? Entonces, bueno, este tipo de elementos se han planteado en el libro denominado Palabras del Presidente, como les decía, publicado ya hace unos años, ¿no? 2009. ¿Mm? Es ilustrativo el gráfico al momento de ver que esta es una foto obviamente distorsionada, pero real de una concentración en San Francisco a la época. La otra es una concentración a los pies del Cristo Redentor. Recordarán ustedes que a la época el país también se encontraba políticamente paralizado, pero es una situación que no ha cambiado mucho en los últimos años, ¿no? En fin. Posteriormente tuve, como les decía, la suerte de hacer algunos estudios de, de profundización, si se quiere, de esa temática. Vuelvo al mismo corpus, si se quiere, de estudio, ¿no?
Y en este corpus lo que ya trato de ver no son los mecanismos retóricos y pragmáticos, sino más bien algunos esquemas de pensamiento que se plasman en el discurso. Es tal vez una cosa un poco nueva, no sé, yo lo escuché un par de veces de parte de unos colegas hablar de este tipo de ideas que se han planteado ya hace unos 50 años, ¿no? En Europa, pero no se han aplicado en algunos estudios en particular. Nuevamente, tenemos la materia discursiva, el corpus de Carlos Mesa, ¿no? Entonces, ¿qué se me ocurrió estudiar? Pues bueno, veamos estos esquemas argumentativos. Es decir, por ejemplo, en este caso con el que vamos a ilustrar la idea, se puede ver una disociación de nociones, es decir, una idea que está originalmente ensamblada, pues a partir de esta estrategia de disociación de nociones se va a desarticular, ¿no? Y la perspectiva de Carlos Mesa se va a orientar hacia su objetivo persuasivo. Veámosla así muy rápidamente. ¿Qué es lo que decía justamente en esta ocasión de una concentración pública, ¿no? 2000, 2005, si no me equivoco es el 8 de marzo. ¿Qué es lo que decía? Pues ustedes, ¿no? Al público, han estado en estos días pidiendo mano dura. Ojo, la noción amalgamada, si se quiere, ¿eh? Han pedido mano dura. Créanme y escúchenme. Transformemos la mano dura, la palabra dura, por la palabra justa. Mano justa. Mano justa, repito. Vamos a enseñar a quienes quieren violencia que les vamos a ganar con mano justa. Porque la mano de la justicia es implacable con quien vulnera la ley. Y tiene que ser implacable con quien vulnera la ley. Mano justa, mano justa, mano justa, ¿eh? ¿Se dan cuenta cómo se disocia la noción de mano dura para reemplazarla, si se quiere, ¿no? Por mano justa? Es una de las estrategias que también se puede encontrar en los discursos de Carlos Mesa, ¿no? El bagaje teórico, si se quiere, que está detrás de todo esto, es una corriente que se denomina la nueva retórica, ¿sí? De Chaim Perelman, belga, y Lucie Albrecht-Titeka. Ambos escriben ese libro, donde están descritas, ¿no? Varias de estas estrategias, más de tipo mental, conceptual, que permiten producir este tipo de enunciados, ¿no? Con una orientación persuasiva. Eso, bueno, me interesa un poco eso, el año 2015. Y la dinámica figurativa, con eso me refiero básicamente a la imagen que él mismo da del político en su discurso. Es decir, en este extracto se puede ver que hay palabras como implacable, ¿no? Que permiten retratar, si se quiere, al propio hablante, que permiten manifestar una imagen de firmeza, ¿no? En el caso de Carlos Mesa en ese momento, ¿no? Si bien él no es estricto, al menos es firme y podría decirse en el discurso, ¿no? Se podría decir que es equitable, ¿no? Busca la justicia, tal como se la plantea en este fragmento. Obviamente ustedes notarán que mi punto de interés no es propiamente el personaje, sino el lenguaje que él utiliza. Y en esta tesis ya es un nuevo enfoque, ¿no? Es más ligado a la estadística textual, es decir, a la estadística del vocabulario en este caso. Nuevamente tomamos un corpus de Carlos Mesa, o tomo un corpus de Carlos Mesa y lo analizo ampliado de manera estadística. Es decir, ya no analizo unos 10 discursos, analizo unos 200 y a partir de programas informáticos se puede eh, ver cuáles son las prioridades en el uso de vocabulario, por ejemplo, de algunos de los temas que igualmente en la presidencia del 2003 a 2005 Mesa empleaba en sus discursos. En este caso, tenemos un conjunto, como les decía, de casi 500.000 vocablos, ¿m? El cual se puede seccionar en trimestres, ¿eh? De la presidencia y en los cuales se puede ver la distribución de las frecuencias, ¿no? De uso de los términos. Por ejemplo, en el tercer trimestre del año 2004 se realizaba el referéndum del gas y naturalmente pues el tema gas era uno de los más álgidos. Es casi obvia la conclusión, pero lo interesante es saber pues qué se decía del gas, ¿no? Es decir, qué es lo que el presidente comunicaba respecto a esta temática, ¿eh?
Aquí hay algunas herramientas informáticas que nos permiten pues ligar, vincular algunos términos que aparecen frecuentemente en los discursos. Nos refieren a una visión comercial, ¿no? Mercantil del gas, la venta, la exportación, la industrialización, las materias primas, etcétera. Remiten a ese universo de pensamiento, ¿no? Pero algo más interesante, esto sí era un poco, digamos, esa novedad que a partir del empleo de la estadística textual se puede precisar momentos en los cuales el imaginario político llega a sufrir transformaciones. Es decir, en 2005, ya a punto de renunciar Mesa, él logra unir estas agendas de prioridades, ¿no? Como les decía, del occidente y del oriente, un país polarizado, que, bueno, finalmente el presidente en sus discursos logra articular en relación a las temáticas y a las demandas que estos sectores presentaban en ese momento. Es decir, por una parte se buscaba la industrialización del gas, la nacionalización del gas, la asamblea constituyente, y por la otra parte el referéndum autonómico y la elección de prefectos. Y a partir de las frecuencias hay un punto en el que destaca pues el énfasis en estos temas, es decir, se habla mucho de eso en los discursos del presidente y coincide en ser el primer trimestre del 2005, ¿no? Donde, pues, bueno, se habría tenido una agenda de temas políticos articulada. Son reflexiones que se pueden hacer a partir del trabajo estadístico con los textos, ¿no? De ahí que también es importante, como mencionaban muchos de los participantes, de esta interdisciplinaridad, ¿no? En, en el estudio del lenguaje y los fenómenos sociales. No exclusivamente, pero es lo que se ha tratado de hacer en este caso, ¿no? Va. Les comento un poquito más sobre esto que decía Miki. Sí, efectivamente he estado alimentando un blog desde hace algunos años, ya el 2011, a partir de los cambios políticos, eso motiva a escribir algunas cosas. Y pues bueno, en este blog he intentado continuar este tipo de reflexión sobre el lenguaje, pero también sobre temáticas interculturales, educativas, ¿no? Filosóficas, que ha sido un nuevo ámbito en el que he metido la nariz. Y pues bueno, también otras más ligadas propiamente a la aplicación del lenguaje, ¿no? La ortografía, la redacción, etcétera. Entonces los invito cordialmente a visitarlo. Google está generando este tipo de códigos QR muy divertidos con el dinosaurio ahí al medio. Entonces, bueno, hacen un clic, yo les voy a pasar esta diapositiva y pueden consultar los contenidos, ¿no? Que trato de actualizar recurrentemente. Aquí tenemos un último texto sobre el actual presidente, ¿no? Una última sección que yo quisiera abordar en este encuentro, para no cansarlos demasiado, es este vínculo, ¿no? Con la reflexión un poco filosófica, pero al mismo tiempo multifacética del lenguaje, ¿no? Eh, el Colegio Abierto de Filosofía es una instancia que se ha creado a partir de ya varios años y que ha planteado, al igual que nuestra comunidad, ¿no? Una reflexión más allá del marco académico en relación al ámbito de la filosofía, pero abierto a otras áreas. De ahí que mi participación haya podido ser desde una perspectiva lingüística en las publicaciones que este Colegio Abierto de Filosofía realiza. Pues sus publicaciones emblemáticas han sido Percontario 1 y 2, que son compilaciones de artículos de las revistas que han venido publicando trimestralmente, ¿no? He participado más o menos militantemente en varias de ellas y eso me ha permitido también esta apertura un poco hacia la reflexión en el ámbito filosófico, si se quiere, y pues bueno, también afinar algunos conceptos dentro de mi propia área, ¿no? Solo para cerrar, les invito también a visitar su página, les dejé el código QR, pueden buscarla en Google también, están disponibles para descargar los materiales y en muchos casos les va a aportar porque son lecturas plurales que hacen diferentes autores, algunos con mayor experiencia que otros, ¿no?
Pero eso es lo interesante también, hay una pluralidad en relación a los escritos. No todos son, ¿qué les digo?, escritores consagrados, hay gente muy entusiasta que se anima a escribir y a plantear ideas interesantes sobre los temas que el Colegio de Vertidos de Filosofía desarrollaba en estas publicaciones, lamentablemente interrumpidas por la crisis sanitaria, ¿no? Para cerrar, simplemente quisiera presentarles este fragmento de justamente uno de los textos que ha quedado un poco inédito a partir de esta consecuencia de la emergencia sanitaria. Era un texto que se tenía que publicar en un siguiente número de Percontari, pero nunca llegó a hacerlo. Sin embargo, se los comparto, es decir, con esta misma idea de la interdisciplinaridad, uno de los autores que mencionaba Miguel al inicio, ¿no?, de las figuras o personalidades que puede inspirar al grupo, es el caso de Nietzsche. Y para mi sorpresa, claro, Nietzsche también llegué a descubrir en algún momento que se interesaba a temas del lenguaje, ¿no? Y él dio un curso de retórica, ¿no?, en la Universidad Alemana de la época. Y pues bueno, me animé a escribir un pequeño artículo haciendo algunos apuntes sobre su pensamiento, ¿no? Me voy con las palabras de Nietzsche, en realidad, de Nietzsche, para que ustedes vean cuál es el interés, por ejemplo, que un filósofo de esa talla puede tener en relación a temas ligados al lenguaje, ¿no? No estrictamente lingüísticos bajo esa denominación, pero en este caso retóricos. Leo el siguiente fragmento, ¿eh? El lenguaje mismo es el resultado de artes puramente retóricas, dice Nietzsche. El poder de descubrir y hacer valer para cada cosa lo que actúa e impresiona, esa fuerza que Aristóteles llama retórica, es al mismo tiempo la esencia del lenguaje. Este, lo mismo que la retórica, tiene una relación mínima con lo verdadero, con la esencia de las cosas. El lenguaje no quiere instruir, sino transmitir a otro una emoción y una aprehensión subjetivas. Nunca se capta la esencia plena de las cosas. Pensamiento de Nietzsche, da para el debate, se los dejo ahí. Es esta idea de la transparencia del lenguaje, o más bien si es una herramienta de persuasión en todo momento, pero son descripciones que ya hacía Nietzsche en el siglo XIX, 1872, originalmente publicado este libro, más el problema de la traducción. Ustedes saben que también puede ser un gran aporte que haga el grupo en traducir material de otros idiomas, pues tardaba mucho en llegar, ¿no?, a lengua castellana. En fin, no quiero aburrirlos más con este tipo de disquisiciones, pero les agradezco muchísimo la paciencia y pues agradecerles por formar parte de este grupo y quedo a su disposición para cualquier pregunta o comentario.